El tema del día de hoy, hermanos, es la continuación del estudio de la semana pasada. Vamos a seguir estudiando, hermanos, la revista El Heraldo de ese bimestre marzo-abril del año presente 2025. Y bueno, esa revista, hermanos, yo les sugiero que la lean. La verdad es una muy buena revista, tiene muy buenos artículos, muy buenos pensamientos que nos van preparando mentalmente para la Cena del Señor, que estaremos observando el día 11 de abril del 2025. En cuanto se ponga el sol, hermanos, en cuanto se esconda el sol, bueno, entonces nosotros empezaremos con la Cena del Señor. De hecho, seguramente nos vamos a reunir un poco antes, pero en ese momento es cuando vamos a tomar de los emblemas o de los símbolos de la carne y de la sangre de Jesucristo. Entonces, bueno, es bueno, hermanos, que vayamos preparando la mente, el corazón, que vayamos haciendo una reflexión, pues estar en contemplación casi, ¿no? Entonces, yo les invito a que puedan continuar escuchando este mes, hermanos, este canal, para que podamos seguir teniendo, pues, pensamientos que nos vayan encaminando a esta celebración cristiana, la celebración que realmente todos los cristianos de todas las denominaciones, pues, observamos, que es la Cena del Señor. Vamos a continuar con el primer tema. No lo terminamos la semana pasada, en la sesión pasada no lo terminamos. En ese podcast de esta semana vamos a avanzar, espero terminarlo, hermanos, porque la verdad hay mucho material en esta revista para poder compartir con los hermanos de todo el mundo, o por lo menos los que hablan español. Bueno, hermanos, pues vamos a seguir con el tema que el hermano Aaron Q. Mitchell nombró el hilo rojo, y bueno, el subtema del mismo artículo es Jesús es el hilo conductor. De hecho, tiene que ver con la sangre de Jesús. Ya terminé de leer todos estos artículos que escribió el hermano Q. Mitchell, y pues bueno, tiene que ver con la sangre de Jesús. Claro, el hermano pues no es un vidente, no es un profeta, simplemente es un estudiante de la Biblia que presentó sus conclusiones bíblicas, y los hermanos del Instituto Pastoral Bíblico presentaron estos estudios, o el resultado de los estudios del hermano Q. Mitchell, en la revista El Heraldo. Léanlos, estudienlos, tómenlo, déjenlo, ya es decisión de cada quien. No es tampoco inequívoco el hermano, pero la verdad a mí me pareció muy bueno su presentación de este estudio. Bueno, hermanos, pues vamos a continuar nosotros a partir del rescate. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo pues entra la muerte, ¿no? La muerte al mundo, cómo Adán pues nos transmite el error, el pecado, y también nos hereda la imperfección y la muerte. Entonces, pues es parte de lo que somos, es parte de nuestra herencia de nuestro primer padre Adán. Posteriormente Dios inicia un pacto con el pueblo de Israel, un pacto que tenía una ley muy extensa, una ley que ellos, los primeros judíos que reciben la ley, que reciben las palabras de Jehová a través de Moisés, deciden pues que ellos quieren hacer las cosas. Éxodo 24:3 dice, pues cuando el pueblo oyó todas las cosas que Jehová había dicho y los juicios, pues el pueblo respondió una voz que harían todas las cosas que él pidiera, ¿no? Entonces, pues ellos entran en un pacto con él, eran un pueblo escogido, son de hecho un pueblo escogido, aunque ahorita todavía no regresa la gracia de Dios con ellos, pero pues bueno, vamos a llamar ahorita eran, cuando refiriéndonos a que ellos tenían pues el favor de Dios en ese momento, ¿no? Ellos tuvieron el favor de Dios, lo pierden precisamente por no escuchar la voz de nuestro Dios. De eso se trató el tema anterior. Escúchenlo, si quieren, escúchenlo para que puedan seguir la secuencia de este podcast. Escúchenlo para que podamos continuar y estar en la misma sintonía, sigamos el hilo precisamente. Después, bueno, hablamos de cómo Jesús pues viene a librarlos de la ley. Primero viene a librar a toda la humanidad, obviamente del pecado y de la muerte a través de su sacrificio, pero también él va liberando a Israel de dos cosas que hablaba el artículo, me parecieron muy interesantes. El primer punto es que a la humanidad y a Israel nos trata de salvar, o nos salva de la deuda de Adán, del pecado adámico. Sin embargo, también a los judíos, en específico a ellos, los libera, aquellos creyentes judíos en Jesús, los libera de la ley. Entonces, ellos, por la ley que era para bendición, terminó siendo para ellos maldición, de acuerdo a lo que dice el propio apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la ley es perfecta, pero nosotros no. Entonces, si Jehová les pedía que cumplieran la ley para vivir, ellos al no poder cumplirla, pues obviamente la sentencia de muerte también estaba sobre ellos. Entonces era por el tema de Adán, pero también por el tema de la ley. Cristo viene a salvarlos. Él se convierte, como habíamos mencionado en Lucas 2:32, en luz para alumbrar a los gentiles y la gloria de Israel. Entonces, luz para nosotros gentiles, los no judíos, y también gloria para Israel a su debido tiempo. Todavía no, pero a su debido tiempo. Ahora, el rescate, hermanos. Hoy nos vamos a centrar en el rescate. Vamos a leer, hermanos, Levítico 17:1.
Levítico capítulo 17, versículo 11, perdón hermanos, es Levítico 17, 11, que dice lo siguiente. Lo voy a leer de la Biblia. Dios habla hoy con deuterocanónicos, hermanos, es con deuterocanónicos. Dice aquí: porque todo ser que vive por la sangre que está en él, y yo os la he dado para perdón hermanos, la verdad es que ya no veo bien, una disculpa, estoy leyéndolo nuevamente. Dice: porque todo ser vive por la sangre que está en él, y yo os la he dado en el altar para que por medio de ella podáis pagar el rescate por vuestra vida. Pues la sangre es el pago del rescate por la vida. Entonces, bueno, aquí nos habla Levítico de qué se trata la sangre. Cuando Dios hace sagrada la sangre y la toma como un símbolo de vida, porque en realidad, bueno, la vida está no solo en la sangre, estaría en nuestras células, en nuestra cabeza, el cerebro, porque pues nadie puede vivir tampoco sin cerebro. Entonces es un símbolo, pero la sangre era un símbolo de la vida. Entonces Jehová posiblemente la prohíbe como consumo, primero porque tal vez no era muy limpia y podría traer enfermedades, pero también porque tenía un significado ritual, vamos a llamarlo ritual. Se tenía que utilizar la sangre para el perdón de pecados, o sea, se tenía que reclamar un alma por el pecado. Entonces, de ahí también que la antigua ley pidiera sacrificios animales, porque se tenía que derramar sangre por el perdón del pecado ya cometido. Entonces, aquí claramente Levítico dice lo mismo, dice que por medio de la sangre es como se paga el rescate por su vida, dice, por vuestra vida. Dice, pues la sangre es el pago por el rescate por la vida. Entonces, si nosotros entendemos esa frase, hermanos, o sea, lo importante de eso es que la sangre es la que hace expiación. Jehová posiblemente, y es la creencia de los estudiantes de la Biblia, prohíbe la sangre, el consumo de sangre, por esta razón, porque era un símbolo de la vida y también iba a ser un símbolo ritual de, pues, para el perdón de algún pecado, o sea, pues se necesitaría la sangre. Nada más, ese es el símbolo. Entonces nosotros no, bueno, para más información, para aquellos que se lo llegan a preguntar, porque sí me lo han llegado a preguntar, nosotros sí aceptamos transfusiones de sangre. Entonces, para nosotros la sangre era un tema ritual nada más y ya, o sea, es todo. Ahora, vamos a seguir analizando este punto, hermanos. La sangre de un individuo representa la vida, su vida del individuo. Por lo tanto, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Algo muy similar a lo que acabamos de leer es lo que dice Hebreos 9:22. De hecho, estoy parafraseando esa parte de Hebreos 9:22 que vamos a leer en este momento. Es Hebreos 9:22 que dice lo siguiente. Dice aquí la palabra de nuestro Dios: según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre, y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Entonces, se necesitaba derramar sangre para poder perdonar el pecado, pero la sangre de todos los carneros, corderos, los animales que fueran, nunca lograron cubrir la deuda del pecado. Entonces, con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, su sangre que derramó representa su vida humana perfecta. Él cuando muere, hermanos, cuando Él se sacrifica por la humanidad, Él precisamente da su sangre, pero era una sangre perfecta. ¿Qué es lo que podemos ver? Imaginen una balanza y pongan a Adán de un lado y a Jesús, hombre, del otro lado. Tendría que ser el mismo precio. Si un hombre perfecto se entregó al pecado y nos hundió en el pecado y la muerte, ahora para que se pudiera cumplir la balanza no puede ser un animal porque no es equivalente a Adán. Pero tampoco podemos ser nosotros porque nosotros somos imperfectos y no cubrimos pues la deuda de Adán porque él era perfecto, nosotros no. Entonces Jesús, al ponerse del otro lado de la balanza, siendo un hombre perfecto que no pecó pero murió siendo perfecto, entonces él cubre la deuda de Adán. Si Adán se perdona el pecado de Adán, porque ese es el punto, la deuda la adquiere Adán. Si Adán es perdonado, toda su familia es perdonada. La deuda es heredada. Entonces tenemos que eliminar la deuda completa desde el inicio. Si Adán no es perdonado, tampoco nosotros. Así de sencillo. Entonces, Jesús viene, derrama su sangre perfecta, su sangre humana perfecta, dándole una oportunidad a la humanidad. Aquí hay 7 pasajes, hermanos, que vamos a leer, donde habla acerca de Jesús dando su vida en redención por nosotros. Vamos a hablar primero de Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 21 y 22. De hecho, este texto, hermanos, lo hemos leído muchas veces en este canal, en estos podcasts. Creo que es de los favoritos, o bueno, mejor dicho, de mis favoritos. Es la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 21 y 22. Dice lo siguiente:
Así como por causa de un hombre entró la muerte en el mundo, y entendamos bien, por causa de un hombre, Adán, entró la muerte en el mundo, también por causa de un hombre entró la resurrección de los muertos. Entonces, aquí hay una equivalencia. Un hombre imperfecto se entrega al pecado y nos hunde en la muerte, pero hay otro hombre perfecto que ahora nos da la resurrección. Pero aquí viene lo interesante en el versículo 22, porque dice, así como en Adán todos mueren, o sea, nadie se salva de la muerte de Adán, todos los seres humanos nos estamos muriendo. Dice, así como en Adán todos, sin excepción, mueren, así también en Cristo todos tendrán vida. Entonces, todos son todos, hermanos. Adán también, porque si Adán no se puede pagar su pecado, entonces seguimos con la deuda, porque la deuda es de él, no de nosotros. Entonces, si es deuda heredada y es de él, si no le perdonan la deuda a Adán, entonces nosotros no somos salvos. Nadie. Entonces, pero la Biblia dice que Jesús ya pagó ese precio y ahora todos regresarán a la vida, todos tendrán vida. Esa es la promesa de nuestro Dios, que todos son todos. Bueno, pero no significa que salvos una vez, salvos para siempre. Eso es tema de otra información. De hecho, pueden escuchar los podcasts de esta plataforma, de este canal, o bien pueden solicitar folletos que hablen acerca de ese tema. Les recomiendo leer El Plan Divino de las Edades. En ese libro se explica muy bien qué va a pasar en la resurrección. Todos tienen que regresar a la vida, pero no todos van al mismo lugar. Y los que regresen no significa que regresen a vida eterna, sino que se tienen que ganar, muchos de ellos, su lugar en la vida. De lo contrario, pueden volver a regresar a la muerte. Bien, ahora, hermanos, vamos a leer otro texto, hermanos, que nos va a hablar acerca de lo que hizo Jesús. Ahorita nos estamos centrando solamente en que Jesús dio su vida por todos. Dio su vida por todos los seres humanos y todos son todos. Ahora, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timoteo capítulo 2, versículo número 5, dice lo siguiente. Porque no hay más que un Dios y no hay más que un hombre que pueda llevar a todos los hombres a la unión con Dios, Cristo Jesús. No hay más, o sea, solamente hay uno. Jesús, al morir, hermanos, al sacrificarse por la humanidad, entonces Él abre la puerta de unión o de comunión con Dios. Ahora podemos acercarnos a nuestro Dios Jehová o Yahvé. Ya tenemos la puerta abierta, pero es solo a través de Cristo, no a través de la religión. Y yo creo que es un buen momento, hermanos, para reflexionar, para hacer una introspección, para estar en contemplación casi. Entonces es momento de reflexionar profundamente en nuestro cristianismo personal. Haga a un lado su iglesia, haga a un lado muchas cosas. Piensen ustedes, es su relación con Dios, no la relación de una iglesia con Dios. O sea, sí se oye bonito y sí hay relación de iglesia con Dios, pero lo más importante es su relación propia con Dios. Entonces, no hay más que un Dios y no hay más que un hombre que pueda llevar a todos los hombres a la unión con Dios, y ese es Jesús. Entonces su religión no le va a dar la unión con Dios. Digo, obviamente creo, hermanos, y siempre se los he dicho, lo dije en el podcast anterior, yo creo que la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, pues tenemos más verdades que otros movimientos religiosos, si no, no estaría aquí, pero eso no significa que mi religión me va a salvar. Ese es un tema muy personal. Tenemos que confiar solo en Cristo, porque Él es el medio que Dios utiliza para acercarnos a Él mismo, o sea, hacia Jehová. Jesús es el medio, hermanos, pero hay que permitirnos estar en Cristo, ¿no? Para que Dios pueda también apoyarnos y pues estar con nosotros. Pero tenemos que reflexionar en quién confiamos, en la iglesia, en el pastor, en una santa sede, en una sede mundial, no sé, lo que fuera. Porque en realidad el único canal es Cristo, hermanos. No es este canal, ni quiero que lo vayan a ver de esa forma, no es este canal, mucho menos yo, hermanos, porque pues yo quién soy. Yo no soy menos pecador que nadie, o sea, todos somos pecadores, dice la Biblia, todos, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, pues yo no soy nadie, ¿no? O sea, o escúchenme, pero pónganme en duda. Ustedes tienen que cuestionarlo todo y asegurarse de las cosas. Pero ni yo, ni nadie más, ni el hermano Russell, ni el N.G. de White, ni nadie, hermanos, puede darnos la salvación salvo Jesucristo. Entonces, quiere llegar a Dios, pues es hora de hacer una introspección y ver en quién estamos confiando, hermanos, porque tenemos que confiar en Jesús. Él es el medio que Jehová utiliza para que podamos llegar a Él. Ahora, vamos a leer otro texto, hermanos. Son varios, vamos a leer aquí varios textos. Vamos a leer ahora el tercero, que es Mateo 20:28. Mateo 20:28. Que quiero decirles, hermanos, que todo este artículo está muy bueno. Son dos partes. De hecho, la misma revista lo divide en dos partes. Yo voy ya en el cuarto artículo. Y la verdad es que es muy bueno los artículos. La verdad es que son muy profundos.
Es mucho material y la verdad hay mucho que reflexionar en esta revista. Bien, vamos a leer entonces, hermanos, Mateo capítulo 20-28, que es el texto que habíamos dicho, Mateo capítulo 20, versículo número 28. Dice lo siguiente: porque del mismo modo el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en pago de la libertad de todos. Y aquí vuelve a decir de todos. Vamos a leerlo de hecho de otra versión bíblica para ver que diga lo mismo. Vamos a leer la Biblia de las Américas. Dice aquí: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Aquí, bueno, vamos a buscar, digo, aquí ya tengo mostrada cuando dice aquí muchos, viene de la palabra 4183 del diccionario de Strong. Pues tendríamos que buscarlo, hermanos, ahorita tal vez no va a ser posible, pero en el diccionario de Strong es la 4183, donde habla del rescate por muchos. De hecho, la Biblia también en inglés dice por muchos, aunque es interesante que la Dios habla hoy, en lugar de decir muchos, dice todos. Yo creo que es muy buen momento. Cuando estudié el tema no me percaté, hermanos, hasta ahorita que estoy leyendo esta parte. Yo creo que sería bueno que investigáramos cuál es esa palabra y por qué la traduce una Biblia como todos y otra como muchos. Pero pues bueno, hay que estudiarlo. Pero dice aquí, hermanos, a final de cuentas, que Jesús viene no para ser servido, sino para servir, para hacer algo, no para que le hicieran cosas, y dar la vida en rescate por muchos. Digo, también tiene sentido, hermanos. ¿Por qué muchos y por qué todos? Digo, todos porque todos son todos, ya lo habíamos visto en Corintios. Pero también puede decir muchos, ¿por qué? Porque a final de cuentas, después de la resurrección, no todos van a aceptar el regalo de la vida. O sea, varios van a fallar y pues no van a alcanzar la vida eterna, sino que vuelve a ser una vida temporal. Entonces, pues no tiene, para mí no tendría mucha relevancia, ya que, bueno, cualquiera de los significados, pues suena lógico para mí, pero aún así sí es bueno que nos centremos para saber qué es esa palabra, cómo se traduce. Vamos a revisarlo más adelante. Y pues bueno, tal vez en los siguientes podcasts les pueda explicar sobre ese tema. Me lo voy a llevar de tarea y lo voy a explicar posteriormente. Vamos a leer otro texto, hermanos, que es Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 14 y 15. Dice lo siguiente. Vamos a leerlo de la versión El libro del pueblo de Dios. Vamos a leer la latinoamericana de 1995, que dice lo siguiente: puesto que esos hijos son de carne y sangre, Jesús también experimentó esta misma condición y al morir le quitó su poder al que reinaba por medio de la muerte, es decir, al diablo. De este modo liberó a los hombres que por miedo a la muerte permanecían esclavos en todos los aspectos de su vida. ¿Qué hizo Jesús al morir, hermanos? Desbaratar, destruir la obra de Satanás. Jesús experimenta esta misma condición. ¿Cuál condición? Ser un hombre. Algunas tradiciones cristianas pues rezan o dicen que Jesús simplemente se posesionó de ese hombre Jesús, pero bueno, el Padre, ¿no? Porque bueno, ellos son trinitarios, unitarios y creen que Jesús simplemente era un hombre normal, que Dios entra en él y lo abandona en el momento de la muerte. Entonces, pues no, aquí claramente, hermanos, claramente el apóstol nos explica que Jesús experimentó la misma condición siendo humano. Él tenía que ser un ser humano. Tenía que ser un ser humano perfecto. No podía ser ni más ni menos. Tenía que ser tal cual y morir como cualquier ser humano, para que entonces se pudiera hacer el pago. Si no, pues no. Si él no hubiera sido humano, hubiera sido solo una posesión del Señor sobre un humano, eso no habría pagado el precio del pecado. Porque en realidad, pues él no era un hombre igualito a Adán. Tenía que ser un hombre exactamente igual que Adán. Entonces Jesús experimenta la misma condición y al morir le quita su poder al que reinaba por medio de la muerte, o sea, al diablo. O sea, Satanás pues reinaba a través de la muerte. Él es el que introduce la muerte al mundo cuando él engaña a Eva, pero también pues prácticamente y de alguna forma, pues pueden ser varias situaciones, pero convence a Adán pues de desvivirse, ¿no? Que era lo que hablábamos la semana pasada. No puedo decir la palabra correcta, hermano, suena bien raro desvivirse, pero es que me vaya a banear la plataforma. Sí digo la palabra correcta, pero él mismo atentó contra su vida, ¿no? Entonces, eso es lo que sucedió en ese momento. Entonces, Jesús liberó a los hombres, aquí dice, a los hombres que por miedo a la muerte permanecían esclavos en todos los aspectos de su vida. Jesús, hermanos, nos libera de todas las cosas, nos libera de estar sujetos a la esclavitud toda su vida. De hecho, así lo dice la versión en inglés traducida al español, dice, y libera a los que por temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud toda su vida. O sea,
La gente estaba esclavizada de por vida a la muerte y Jesús lo que hace es destruir las obras de Satanás y liberar a los hombres para que puedan entonces vivir, que tengan una resurrección. Vamos a leer ahora, hermanos, también primera de Juan capítulo 2, versículo 2, es primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Vamos a leer 1 y 2. El hermano solo cita el versículo 2, pero nunca me ha gustado leer solo el 2. Creo que se entiende muy bien si se lee 1 y 2. Dice: hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si uno peca tenemos un defensor o abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. Entonces, hoy, hermanos, tomen esas palabras también del apóstol. Hijitos, si han pecado, si hay un pecado, entonces recuerden que tenemos un intercesor, defensor o abogado delante de nuestro Dios, que es Cristo Jesús el justo, aquel que ya dio su vida por usted. Él es la víctima por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Y en eso sí todas las Biblias están de acuerdo. Dice, por todo el mundo o el mundo entero. O sea, está diciendo que nadie está exento. O sea, todos son todos. Pero aquí lo importante, hermanos, y a resaltar es, si han pecado, acérquense a Dios y pidan perdón. Pero que sea un perdón real, un perdón pues verdadero, una contrición del espíritu real. O sea, a Dios no lo podemos engañar. Y sí sería un pecado tomar de los emblemas de forma indigna. Entonces, perfectos no somos, nadie lo es, hermanos, nadie en el mundo, ni un solo cristiano en el mundo que va a comer de los emblemas, ya sea ahora el 14 de Nisan, o los que lo llegan a consumir cada 8 días, cada 3 meses, cada 6 meses, nadie es perfecto, nadie lo es. Sin embargo, nosotros nos podemos acercar a Dios y comer de los emblemas, no porque seamos santos, hermanos, sino porque sabemos que Jesús pagó nuestro pecado y que a pesar de los errores diarios que podemos tener, Él está ahí con nosotros y Él nos está ayudando a la transformación de la vida. Quiero hacer un pequeño paréntesis ahí. Hermanos, muchos hermanos creen que uno siendo cristiano, ya no va a pecar y ya no va a hacer nada malo. Pero ese es un error, hermanos. O sea, el cristianismo es una escuela. Esto es un museo no es un museo de santos, ¿ok? Esto no es un museo de santos exhibidos en aparadores perfectos y bien vestidos. Eso no es la iglesia. La iglesia es un hospital de pecadores, un hospital donde llegamos algunos en terapia intensiva a causa del pecado, pero con el suero de la verdad, con las medicinas de la justicia, con las oraciones de los demás santos en la iglesia. Entonces nosotros nos vamos como limpiando, vamos mejorando, vamos avanzando poco a poco y vamos dejando la terapia intensiva para ir pasando, pues no sé, a piso, ya como más estables. Pues de ahí pasamos al piso. En México significa ya en un cuarto que no es urgencias, ¿no? Que ya estamos en piso, simplemente en un cuarto donde hay más enfermos, pero no estamos en peligro, ¿no? Y de ahí tal vez el doctor diga, bueno, pues ya está un poco mejor, ya lo puede usted pasar en casa, ¿no? Ya no necesariamente aquí en un hospital, combata, ¿no? Entonces, pues ahora ya es diferente. Bueno, es lo mismo con el cristianismo, hermanos. No es un museo de santos, ¿ok? No espere encontrar santos que no tienen errores en la iglesia porque no los va a encontrar. Y precisamente ese es el gran problema de muchos hermanos. Quieren encontrar cosas que no existen. No es un museo de santos. No va a encontrar santos exhibidos sin ninguna mácula y ninguna mancha. Va a encontrar un hospital repleto de pecadores que saben que necesitan cambiar su vida, pero que están tratando de hacerlo día a día. Entonces, primer punto, dice el apóstol, dice, si han pecado, abogado tenemos para con el Padre. Bueno, yo ya entendí que soy pecador, que no lo puedo evitar al 100%. Yo me esfuerzo todos los días lo mejor que pueda, pero yo sé que sigo pecando. Hay cosas que se me salen de las manos. Todos nos pasa. Hay que pedir perdón al Padre, pero también el Padre, Jehová o Yahvé y Jesús están al tanto de quienes sí lo están haciendo y quienes nada más se hacen patos, ¿no? O sea, quienes no están haciendo las cosas. Quienes nada más dicen lo hago y no lo estoy haciendo. Todos tenemos errores, todos, su servidor, todos. Pero también hay algo, ¿no? O sea, Dios no lo podemos engañar. Dios sabe si estábamos haciendo nuestro mejor esfuerzo o nada más queremos engañar a las personas. Entonces sí es importante, hermanos, que tomen en cuenta esa información. Tenemos abogado para con el Padre, ¿ok? Abogado para con el Padre. Pero usemos ese abogado de forma correcta. Tratemos de hacer las cosas correctamente, hermanos. Pidamos perdón, pero hagámoslo bien, o sea, que salga del corazón y no se vale hacerse el holo por ahí para nada más hacer como que me arrepiento y no me arrepiento. No, arrepiéntase bien y deje de pecar porque no le está fallando a ninguna religión, ni a mí, ni a nadie. O sea, ni siquiera le podemos dar la absolución. O sea, pídale perdón a Dios porque Él es el que le estamos fallando. Entonces, en estos momentos, si hay algún pecado, hermanos, es momento de arrepentirse realmente
y pedir apoyo al Padre a través de Jesucristo. Él es el defensor, el abogado ante el Padre. Ahora, Jesús murió, dice el versículo 2, como víctima por nuestros pecados. Él fue el sacrificio necesario que cumplía todo. Como habíamos dicho, la ley lo que exigía era sangre, pero tenía que ser una sangre equivalente, una vida equivalente. Nosotros no podemos, los animales no pueden cubrir la sangre de Adán, pero Jesús sí. Entonces ya no necesitamos más sacrificios, con ese es suficiente. Y ese puede cubrir las deudas que nosotros tengamos, ¿no? Bueno, nuestros propios pecados. Los que ya hicimos, estamos haciendo y probablemente seguiremos haciendo. Esperemos no sean ya tantos, por favor, pero seguramente va a pasar. Entonces es importante entender que Él ya cubrió con todo. Él es la víctima por nuestros pecados, pero dice Juan, no solo por nosotros, los nuestros de la iglesia. Porque dice, no solo los nuestros. ¿A quién le está diciendo los nuestros? Pues obviamente a la iglesia. No solo son nuestros pecados de los que ya somos creyentes y consagrados, sino por los del mundo entero, o dicen otras Biblias, por todo el mundo. Entonces Jesús no murió solo por los creyentes, sino murió por cada uno de los seres humanos que han vivido y vivirán en este planeta. Eso es la promesa del Señor. Vamos a leer, hermanos, los últimos 2 párrafos. Pues creo que no terminamos de nuevo todo el tema, pero posiblemente lo vamos a seguir estudiando en las siguientes semanas, hermanos. Yo creo que vamos a utilizar todavía más días después de Semana Santa, porque es mucha información, hermanos, pero es muy, muy interesante. Vamos a leer, hermanos, ahora Romanos 5, 18 al 19. Romanos 5, 18 a 19. Dice lo siguiente. Es verdad que una sola transgresión acarreó la sentencia de muerte para todos, pero del mismo modo la rehabilitación merecida por uno solo procuró perdón y vida a todos. Creo que se entiende muy claro, hermanos, voy a detenerme ahí. Dice que por la transgresión de un solo hombre, pues llegó la sentencia de muerte a todos, y todos son todos. Nadie se salva de la muerte de Adán, todos morimos por causa de Adán. No hay ningún ser humano que sea eterno, todos estamos muriendo. Pero dice que ahora habrá rehabilitación. Qué interesante que esta Biblia, hermanos, hable de la palabra rehabilitación merecida por uno solo que procuró perdón y vida a todos. Pero otra vez todos son todos, la rehabilitación es para todos. De hecho, el apóstol Pablo habla del tiempo de la restauración o restitución de todas las cosas. Y precisamente es en ese periodo que sucederá eso. El Señor Jesucristo con su sangre rehabilitará la humanidad. Digamos que la humanidad está sumida en un vicio llamado pecado, donde no son felices, donde se causan problemas los unos a los otros, pero va a haber rehabilitación. De hecho, me agrada cómo lo traduce esta Biblia. Sin embargo, lo vamos a leer, hermanos, también de otras traducciones. Vamos a leer la Reina Valera de 1909, que dice así, que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para la condenación, así por la justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Lo traduce un poco diferente, definitivamente, pero pues bueno, vamos a leer un poco esa parte. Dice así, de manera que por un delito vino la culpa a todos, o sea, todos nos llenamos de esa culpa, o sea, todos estamos muriendo por Adán, como habíamos mencionado, y por él viene también la condenación a todos los hombres. Entonces viene la gracia, o sea, la bondad que no merecemos de Dios a todos, vuelve a decir a todos los hombres, otra vez, así como en Adán todos mueren, ahora en Cristo todos vivirán, así como en nuestro padre Adán todos morimos, ahora en Cristo todos viviremos. De hecho, es lo mismo que dice a todos los hombres para justificación de vida. O sea, todos los hombres, son todos, serán justificados. O sea, justificar, hermanos, no es decir, ay, pues pobrecito, ¿no? Sino más bien de, bueno, no fue su culpa el ser pecador, no fue su culpa el ser una mala persona del todo, porque no tuvo la oportunidad de decidirlo, sino que nació con este mal congénito, vamos a llamarlo, el pecado y la imperfección. Entonces, son justificados porque ya está pagada la deuda. Porque por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, qué interesante, hermanos, porque así como todos fueron constituidos pecadores por culpa de la desobediencia de un hombre, ahora por Jesucristo, muchos, no dice todos tal vez aquí, porque no todos van a aceptar la vida, aunque todos resucitan, no todos van a aceptar la vida, sino que algunos la rechazarán a pesar de todo en el reino milenario, y pues ni modo, pues entonces de todos pasamos ahora a muchos, porque pues muchos aceptarán la vida, pero lamentablemente no todos, hermanos, no todos lo harán. Por último, vamos a leer ahora en el capítulo 6, el versículo 9 a 10, de igual con Romanos, en Romanos capítulo 6, versículo 9 al 10. Repito, hermanos, en Romanos 6, del 9 al 10, que dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. O sea, Jesús
no era inmortal posiblemente cuando él, bueno, de hecho es una doctrina de los estudiantes de la Biblia, claro, o sea, Jesús no era inmortal cuando él estaba en los cielos, sino que él adquirió la inmortalidad solo hasta que resucitó. De hecho, eso es lo que dice este texto, dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, o sea, Jesús murió, o sea, no era inmortal, porque los inmortales no pueden morir. No es que no quieran, ya no pueden morir. Pero él murió, significa que no era inmortal. Ahora, cuando resucita, dice, ya no muere y la muerte no tiene más poder sobre él. O sea, ya no hay forma de que él muera. Ahora sí es eterno, es indestructible. Él, por fin, hermanos, pues es una persona que sí, ya adquirió ese don de Dios que es la inmortalidad. Dice el versículo número 10, porque el haber muerto al pecado una vez, más el vivir a Dios vive. Vamos a leer otra traducción para leer esa parte, hermanos. Vamos a regresar a la Biblia latinoamericana. Dice aquí, así pues, en el versículo 10, dice, así pues, hay una muerte y es un morir al pecado de una vez y para siempre. Y hay un vivir que es vivir para Dios. Entonces, hay una muerte, hermanos, y es un morir al pecado de una vez para siempre. Una vez que nosotros, hermanos, ya nos decidimos a ya no pecar, pues tenemos que hacer todo atrás, hermanos. Tenemos que dejar todo atrás. Jesús nos invita, hermanos, porque su sacrificio abrió la puerta a la vida. Nos abrió la vida a través de mostrarnos o traer el Evangelio al mundo. También, hermanos, nos abrió la puerta al Padre. El Señor Jesús está haciendo una labor de abogado delante del Padre para que los pecados nuestros no sean imputables, sino que podamos ser justificados a través de lo que Él ya pagó, hermanos. Entonces, creo que Jesús nos invita, hermanos, precisamente ahora a mostrar algo. De hecho, me voy a adelantar porque lo leí hoy en esta misma revista, pero me gustó mucho ese concepto que decía, nosotros, hermanos, pues no somos nada. Yo no tengo nada que darle a Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? Que Dios escogió la basura del mundo, a lo menospreciado. Entonces, pues como que pues eso no me hace sentir que soy alguien muy especial, ¿verdad? Porque al contrario, creo que eso nos pone en nuestro lugar, ¿no? Que posiblemente si nos damos cuenta, pues somos gente que tal vez mucha gente no daría ni un peso por nosotros, ¿no? Que somos gente menospreciada, que tal vez no vivimos en la opulencia, tal vez algunos no tendremos muchos estudios, no sé, muchas cosas. O sea, imagínense, la Biblia nos llama basura, la basura del mundo. Entonces, pues no, ¿qué le podemos dar a Dios? La gente menospreciada y pobre del mundo. No tenemos nada que darle a nuestro Dios, nada. ¿Por qué nos escogió a nosotros de entre toda la humanidad? No lo sabemos. Pero sí sabemos que no éramos lo más nice, lo más bonito de este mundo. Entonces, ¿qué le podemos dar a Dios en nuestra, pues vamos a llamarle mediocridad mundana, en nuestra pobreza espiritual, en nuestras miserias, de nuestro diario vivir? ¿Qué le puede ofrecer usted a Dios? No tengo nada. De hecho, hay un himno que me encanta que se llama Cerca más cerca, que dice, cerca más cerca nada traeré, nada Señor yo te puedo ofrecer, tan solo mi débil y triste corazón. Entonces, eso es lo único que podemos llevar. No tengo nada que ofrecerle a Dios, nada, pero porque no somos nada. ¿Cómo le podemos ofrecer a alguien algo cuando yo mismo no soy nada? Pero la diferencia es cuando aceptamos a Jesús, cuando entendemos estas cosas, ya somos algo. Porque ahora Dios nos permite ser cristianos, ser creyentes, ser sus siervos. Ahora nos da conocimiento, nuestros talentos tienen sentido, tenemos un sentimiento de vida, tenemos algo, ahora sí somos algo. Entonces, siendo algo, ¿qué le podemos ofrecer? Pues nuestras vidas. Lo que Él rescató es para Él, se lo estamos dando de buena gana. Entonces, hoy, hermanos, en ese texto precisamente que estábamos leyendo, así pues nosotros morimos al pecado de una vez para siempre y hay un vivir que es vivir para Dios. Pues bueno, ahora que ya somos algo, gracias al sacrificio de Jesús, ahora que sabemos cuán grande es el amor de Dios para nosotros, y no solo para nosotros, sino para toda la humanidad, entonces ofrézcale todo lo que tiene a nuestro Dios, porque si algo somos, pues es por gracia, porque en realidad basura éramos. Entonces, hoy, hermanos, la reflexión es, Jesús precisamente vino a entregar su vida, Jesús hizo muchas cosas por nosotros. Creo que es una muy buena parte, una muy buena sección de estudio. Yo espero que les pueda servir para seguir mirando hacia la consagración, mirando hacia la Cena del Señor, que está muy próxima, ya es muy próximo, es en un mes prácticamente, es el día 11 de abril precisamente la Cena del Señor. Entonces preparemos nuestras mentes, nuestros corazones. Es más, si ustedes practican el ayuno, es recomendable.
no es una forma de castigarse, sino véanlo más bien como una forma de pedir sabiduría, de humillarse delante de Dios, de pedir perdón, no sé, varias situaciones. Lean, estudien sobre el ayuno, para qué sirve, pero sí de antemano busquen los textos bíblicos, porque hay gente que lo usa como castigo y eso no es bíblico. Entonces, no, nosotros no nos latillamos ni nos laceramos, hermanos. No mortificamos la sangre en el sentido católico de golpearnos las espaldas con látigos. Entonces, el ayuno no lo tomen como una forma de flagelación, de castigo, sino más bien una forma de pedir apoyo. Lean, hermanos, lean, estudien sobre el ayuno, hagan una investigación con la concordancia de Strong, de preferencia, para poder estudiar el tema del ayuno. Es sugerible, yo sí lo sugiero, para que puedan ir preparando su mente y su corazón para la cena del Señor. Hermanos, pues muchas gracias por estar hasta este momento escuchando este podcast. Dudas, comentarios, por favor, mándenlas por WhatsApp o Telegram, WhatsApp o Telegram al más 521 72 98 10 38 12, más 521 72 98 10 38 12. Visiten www.downbible.com/es para poder leer artículos en español de la revista El Alba. Esa es otra revista, una editorial independiente al Heraldo, pero somos hermanos, o sea, pertenecemos al mismo grupo, solo que son independientes cada una de las editoriales. Les invito a que lean en español más estudios bíblicos de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia El Alba. Y pues bueno, nosotros también con mucho aprecio miramos con buenos ojos los estudios de los hermanos de El Alba. Por favor, léanlos. Tienen la misma base doctrinal que el Instituto Pastoral Bíblico. Hay muchos temas también relacionados a la Cena del Señor. Pueden buscar de años pasados para poder leer algunos artículos muy interesantes de estudio. Hermanos, también les invito a que descarguen el Plan Divino de las Edades. Es una lectura ampliamente recomendada, donde entenderán también por qué Jesús vino a dar su vida por la humanidad, cómo será beneficiada la humanidad, el motivo. O sea, primero, pues sí vino Jesús a dar la vida por la gente, ¿no? Pero es un estudio más amplio. También les va a explicar cuál es el motivo de que regrese Jesús. O sea, todos esperamos que Jesús regrese, pero ¿para qué? ¿Y cómo va a regresar? Bueno, en este libro, El Plan Divino de las Edades, se nos habla de ello. También acerca de qué pasará con aquellos que hoy no aceptan el cristianismo, cómo será su resurrección, a dónde irán los muertos, dónde están los muertos. Hay mucha información, hermanos. Es una lectura ampliamente recomendada. Habla acerca del reino milenario, el día del juicio, el día de Jehová, para que puedan entenderlo correctamente, entre muchos otros temas, ¿no? Sobre todo, y me centro de nuevo en ello porque fue plática de hoy, qué pasará con aquellos que han muerto y regresarán a la vida en el reino milenario. Unos iremos a vida eterna en el reino de nuestro Dios, seremos reyes y sacerdotes, y la gracia de Dios nos alcanza todavía, y no pecamos, obviamente, y algunos regresarán a la vida, pero no en los cielos, no como reyes y sacerdotes, sino como parte de la humanidad en general que vivirá en la tierra, pero en ese libro se explica a más detalle. Lean también Por qué Dios permite el mal, una lectura ampliamente recomendada que nos explica cómo Dios es amor y las pruebas que hoy estamos viviendo todos los seres humanos es posible que nos ayuden a nosotros cristianos ahora, pero a la humanidad en el futuro, para entender el amor de Dios y rechazar el pecado permanentemente. Bueno, hermanos, muchas gracias por estar hasta este momento. Compartan ese video, por favor, con otras personas que crean que les pueda servir de ayuda. No los utilicen estos podcasts, hermanos, por favor, para destruir la fe de otros. Este no es el objetivo de este canal. Muchas gracias, hermanos. Y bueno, también los invito a que puedan suscribirse al canal. Opriman suscribirse, opriman después la campana que aparece inmediatamente. Opriman todas las notificaciones para que YouTube les avise cuando se suba un nuevo video a esta plataforma o este canal. Me despido, hermanos, con la frase de siempre. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén.